Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de Excel para Vets y hoy día veremos el tema de las tablas dinámicas. La tabla dinámica o tabla de doble entrada, como la conocemos normalmente, es un cuadro que ayuda a organizar los datos y así hacer más relevante o más visible la información que recolectamos. Con esto podemos contrastar varios elementos o varias variables referentes a un mismo tema y en este cuadro sistematizarlos en columnas y filas y así describir y relacionar de una forma más simple los datos que tenemos. Aquí tenemos una entrada en las columnas y las otras son las filas. En Excel estas tablas de doble entrada se conocen como tablas dinámicas. Se activan con este botón de insertar tabla dinámica en el menú insertar y luego de aceptar la inserción aparecerá una nueva hoja en que observamos por un lado, a partir de las primeras columnas y filas, un espacio para que se va a insertar y se va a ir creando automáticamente la tabla dinámica. Y para crear esta tabla dinámica aparece un segundo menú que es la lista de campos o los campos de la tabla dinámica, donde están las variables que podremos usar, las variables o un espacio para incorporar, para poner las variables que queremos en las columnas, las variables que queremos en las filas y los datos que queremos sintetizar. Vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo. Si vamos hasta el final, veremos que hay 2600 registros. Cada registro, fila, tiene varias variables. Una primera que se llama código, descripción código, año, código ISO país, procedencia país o destino, que son un listado de países, una variable de peso neto y una variable de valor CIF. Si queremos sintetizar esta información, la forma más fácil de hacerlo es a través, como les dije, de la tabla dinámica. Voy a volver al inicio, voy a seleccionar los datos que quiero analizar con mi tabla dinámica y vamos a ir insertar y acá la opción tabla dinámica. Aparece el menú contextual de crear tabla dinámica y me pregunta ¿qué datos queremos usar? Ya los seleccioné, las columnas A a la G. Estos detalles los podemos usar después. Y dónde queremos colocar el informe de tabla dinámica, es decir, el cuadro resumen. Yo prefiero normalmente hacerlo en una nueva hoja de cálculo. Aceptamos y aparece esta nueva hoja que, como les dije, está por un lado el espacio para la tabla dinámica y por otro los campos de tabla dinámica. Veamos ahora cómo se construye la tabla dinámica y la verdad es que es muy simple, solamente tomando y arrastrando y colocando lo que nosotros queremos. Por ejemplo, tenemos acá la variable peso neto y queremos describirla, queremos resumir sistematizar esta variable. Por lo tanto, simplemente la tomo, la arrastro y la pongo en sumatoria de valores. ¿Sí? Fíjense que apenas la coloco, me coloca suma de pesos y la tabla se empieza a construir y aparece acá una cifra que es la suma del peso neto. Esto es, en pocas palabras, voy acá, la suma de todos estos valores. 2.573.978.000 y tanto. 2.573.958. Bien, si ahora yo quiero describir esta cifra por año, tomo el dato año y lo arrastro. Y me ordena los años desde el año 2008 hasta el año 2017 con el detalle de cada uno de ellos. Si prefiero colocar los años en las columnas, lo tomo y arrastro a las columnas. Y me parece lo mismo por las columnas. ¿Sí? Así de fácil. Esto es una tabla de una sola entrada, porque la única entrada que tenemos es los años. Tenemos los datos o valores, la sumatoria de valores, la etiqueta de fila que corresponde a los años y la suma del peso neto. Y deja acá un espacio en blanco porque aparecen al final algunos datos que están en blanco y que los quiere poner.
Después vamos viendo detalles que podemos hacer para limpiar eso, ¿sí? Puedo poner los años acá. Y puedo, por ejemplo, ponerlo ahora la segunda entrada según procedencia o destino. Simplemente arrastro y lo coloco. Y aparecen todos los países de destino, muchos. Nuevamente una línea en blanco. Y por año. Y al final el total de las filas, el total de las columnas y el total general. Así de simple. Ya no me interesa provincia, destino, lo saco. Quiero hacerlo por código, coloco el código. No me interesa el año, saco el año. Me interesa la procedencia, coloco la procedencia. No me gustó en este orden, lo quiero dar vuelta. Coloco la procedencia acá y pongo la descripción código acá. No quiero los pesos, saco los pesos y pongo el precio, el valor CIF. Y me sale la suma del valor CIF. Ups. Ahí está. ¿Sí? Eso es. El resto ya son sutilezas de irla mejorando. ¿Cómo? Vamos a verlo ahora. Voy a hacer una tabla un poco más simple que esta. Voy a sacar la descripción del código. Voy a sacar la procedencia. Y vamos a poner primero los años. Tenemos las etiquetas de fila. Nadie sabe qué significa. Y por lo tanto le vamos a poner en vez de etiqueta, año exportación. Y en vez de suma, fíjense que lo cambiamos, en vez de suma de valor, le vamos a poner CIF total. Y aquí vamos a borrar la palabra general y dejarlo como total. Cuando me salgo del espacio de la tabla dinámica, desaparece el menú de los campos de tabla dinámica. Cuando regreso, vuelven. No me interesa este año en blanco, voy aquí a este botón de filtro, lo desactivo, acepto. Y están los años. Deseo mejorar el formato. Bueno, voy a inicio y defino que el formato es de número o de, como estos son dólares, moneda. ¿Sí? Arreglo esto. ¿Sí? No me interesa los años 2008 o el 2009 o anteriores, los saco. Y quedan esos años. Me arrepiento, los vuelvo a colocar. ¿Sí? Me interesa en vez del año los países. Saco, coloco la procedencia, el país de procedencia. Aparece un gran listado. Los quiero ordenar ahora. Están ordenados por abecedario. Los quiero ordenar, no me gusta cómo están. Voy, inicio, ordenar de mayor a menor. Y ordeno de mayor a menor. No me interesan. Aquí hay un problema con los ceros y los blancos, por eso apareció Tailandia al final. Voy a sacar en blanco. Estos son los totales, la suma, voy acá, de todos los registros. Pero si yo no quiero la suma, quiero saber el promedio, bien, voy acá, fíjense que aparecen muchas cositas acá siempre. Y acá tengo la configuración del campo del valor. ¿Cómo quiero presentar los datos? Presiono, aparece un nuevo menú contextual y me permite mostrar
la suma, el recuento, cuántos registros existen. Esto es, ahora voy a volver a quitar, les voy a quitar el formato y lo voy a dejar como un formato general. Existen, en pocas palabras, 137 datos de exportación de Brasil. ¿Por qué sale año? Porque cuando le cambié el nombre a este campo, le puse año exportación, pero después cambié la variable que teníamos por procedencia o destino. Por lo tanto, debiese ahora nuevamente cambiarlo, doble clic, y aquí, como son las exportaciones, le puedo poner destino. Puedo también colocar, vuelvo, configuración, el promedio. Y ahí está el valor promedio de las exportaciones de cada uno de los registros. Y naturalmente puedo poner todo eso simultáneamente. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a tener primero configuración, vamos a poner suma. Bien. Después ponemos nuevamente el dato por segunda vez, pero en vez de suma le voy a poner configuración de campo promedio. Y me genera el valor promedio de las exportaciones. Y puedo poner naturalmente un tercero, cuarto o lo que sea. En este caso voy a simplemente recuento. Y aquí, como había dicho, arreglamos un poco los formatos. Estos son formatos que permanecen de antes, que no los cambié. Y voy a un formato, en el caso de ahí, número, con millares y sin separador. Acepto y aparecen todos estos valores. ¿Sí? Con esta forma puedo generar tablas de doble entrada como lo hicimos anteriormente. Podemos generar tablas de una entrada única, pero con varias variables en las columnas y naturalmente también en las filas. Y podemos hacer muchas cosas más que iremos viendo en la próxima cápsula de tablas un poquitito más avanzadas.